Venimos estudiando la secuencia de eventos relatados en el libro de Jueces desde el capítulo 17 hasta el final del libro, que llevaron a la decadencia de una nación como consecuencia de que en dicha época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo 20 titulado Holocausto, palabra utilizada unas 268 veces en la Biblia refiriéndose al sacrificio de animales en el altar como ofrenda a Dios por el perdón de pecados. Pero en lo que hace a este estudio, el significado holocausto es una gran matanza de seres humanos, como lo define la Real Academia Española, que es la rectora de nuestro lenguaje, ya que se trata de una aberrante historia bélica sobre una guerra fratricida ocurrido entre las tribus de Israel como consecuencia de buscar justicia por el crimen de la concubina de un levita que hemos estudiado en el capítulo anterior. Este es un relato tenso y profundo que requiere un enfoque metódico para entender su narrativa y sus personajes y el significado teológico que contiene. Hablemos del contexto histórico literario. Este capítulo es la respuesta de Israel a una historia trágica y violenta que, como dijimos, comenzó en el capítulo 19. Es un crimen brutal que hicieron unos hombres perversos de la ciudad de Gabá a la concubina de un levita que iba de regreso desde Belén de Judá a su casa en el lugar más remoto del monte de Efraín. Los protagonistas son principalmente las tribus de Israel, todas menos Benjamín, que reclaman justicia, y por el otro lado, el otro protagonista es la tribu de Benjamín que protege a los perpetradores del crimen. El levita es el denunciante del crimen y el catalizador de la guerra fratricida, como vamos a ver. ¿Cuál es el problema principal? Es la indignación de las tribus de Israel ante la atrocidad y su demanda de justicia que Benjamín se niega a conceder. Esto lleva a una guerra civil fratricida. El conflicto se desarrolla alrededor de la ciudad de Gabaa, que está bajo control de esa región de la tribu de Benjamín, y en las áreas circundantes. Ahora vamos al texto, lo vamos a leer. Primero comienza con la preparación para la guerra, los primeros 11 versículos del capítulo 20, donde las tribus de Israel se congregaron en Mizpa, que es territorio de Efraín, en la frontera con Benjamín, y ahí realizaron una asamblea. El texto nos dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan, que en el norte, hasta Beerseba en el sur, y la tierra de Galat al este, a Jehová en Mizpa. En la ciudad de Mizpa se reunieron. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Y es aquí que el levita relata los hechos omitiendo decir que él fue quien sacó a su concubina de la casa como un cordero inmolado para salvarse de ser violado él. Así nos dice Jueces capítulo 19, verso 25. Volvamos al texto. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. Y mi concubina
que a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Aquí la asamblea decide unánimemente vengar el crimen y castigar a los criminales de Gabá. Así nos dice el versículo 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y cientos de cada 1000, y 1000 de cada 10.000 que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Ahora, hay una negociación que es fallida. Y la respuesta de Benjamín no es la adecuada, la que ellos esperaban. Nos hablan los versículos 12 al 17. Las tribus de Israel intentan negociar, exigiendo la entrega de los criminales, pero la tribu de Benjamín se niega a entregarlos y decide protegerlos. Así dice el versículo 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Esa paga de ese pecado era la muerte, y ellos estaban reclamando. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26.000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 600 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, la otra fuerza, fuera de Benjamín, 400.000 hombres que sacaban espada. Todos estos hombres eran de guerra. Esta decisión fue el punto de inflexión que hizo inevitable el conflicto, que nos relata los versículos 18 al 25, los primeros 2 días de batalla. Comienza con la consulta que Israel le hace a Dios, cuyo tabernáculo ahora estaba en Betel, antes de cada batalla, no ya como soberano, sino como si fuera un asesor militar. Así nos dice el texto en el versículo 18. Se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Salieron entonces de Gabá los hijos de Benjamín y derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. Israel perdió 22.000 guerreros y no conquistó Gabá. Pero no se demoralizó en su primera derrota y se preparó para continuar la batalla el día siguiente.
nos dice el versículo 22. Mas, reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el día anterior. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Una segunda derrota. A pesar de tener la aprobación divina, Israel sufre dos derrotas consecutivas que fueron devastadoras, teniendo superioridad numérica. Estas dos derrotas iniciales son cruciales para entender el mensaje del texto. ¿Por qué Dios permite que su pueblo pierda a pesar de estar en lo correcto? La respuesta se encuentra en el orgullo, la falta de verdadero arrepentimiento y una confianza excesiva en su propia fuerza numérica que lo está llevando ahora a recapacitar y ayunar y ofrecer sacrificios a Dios en Betel antes de la tercera batalla. Así nos dice el versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, o sea, Betel, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear? ¿O desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. El humillarse, ayunar y ofrecer sacrificios ante Dios hace que su respuesta sea distinta a las otras dos. Dios ahora responde prometiendo que Él les dará la victoria. Y hay versículos 29 al 48 muestran cómo fue la batalla. Por ejemplo, del versículo 29 al 35 es la síntesis del desarrollo de esta tercera batalla, que dice así. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día. Ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras dos veces, o sea, siempre el esquema militar era el mismo. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo de Israel, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y otro a Gabá en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Lo de Benjamín no sabía que el desastre se acercaba. Y el versículo 35 nos dice que, y derrotó Jehová Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada.
Los versículos 36 al 46 relatan el desarrollo de esta batalla para la cual Israel produce un cambio de estrategia que logra desconcertar a Benjamín. Así nos dice el versículo 36. Y vinieron los hijos de Benjamín, vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados. Y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, aunque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente contra Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad, que la incendiara. Luego, pues, que los hombres de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar gente de Israel como 30 hombres, que es lo que se dijo en el resumen anterior. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Como resultado de esta estrategia, los guerreros de Benjamín quedaron atrapados y no logran escapar. Así nos dice el relato del versículo 40. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. O sea, no podían regresar a la ciudad, no podían enfrentarlo, quedaron solos, atrapados, entonces se van hacia el desierto. Pero la batalla los alcanzó y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menujá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18.000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5.000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2.000 hombres. Los fueron masacrando de a poco, por etapas. El versículo 46 dice, fueron todos los hombres de Benjamín que murieron aquel día, 25.000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Y los versículos 47 y 48 muestra cómo, a pesar que Israel ganó la batalla, continúa con una violencia desmedida, destruyendo vidas y ciudades en el territorio de Benjamín. Así nos dice el versículo 47. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, y así que a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. O sea, fueron masacrando personas, hombres, mujeres y niños que quedaban ahí. Lo que quedaban en realidad de los hombres eran los ancianos y quemaban las casas y las ciudades. La tribu de Benjamín quedó casi aniquilada. Solo quedaron 600 hombres sobrevivientes, los que estuvieron 4 meses en la peña de Rimón. La brutalidad de la victoria de Israel, la destrucción total de las ciudades y la matanza de los benjamitas subraya la naturaleza caótica y violenta de la época de los jueces. Y aquí tenemos que hablar de temas y lecciones teológicas. El libro de Jueces sigue un ciclo repetitivo de apostasía, opresión, clamor a Dios y liberación que se quiebra en el capítulo 20 que hemos leído, descendiendo a un caos moral absoluto que finaliza en un holocausto tribal. Teológicamente,
Este capítulo presenta una visión oscura de la teocracia israelita, donde las acciones del pueblo demuestran un grave fracaso moral y espiritual a pesar de sus intentos de seguir ritos religiosos. El capítulo plantea preguntas sobre lo que significa buscar justicia sobre un delito con el hecho aberrante de querer ejercer una masacre tribal tentados por la venganza ejerciendo justicia por mano propia, lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés, que ellos conocían. Así nos dice Deuteronomio capítulo 16, versos 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, y remarca, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos israelitas, aunque consultaron a Dios antes de cada batalla, sus acciones no reflejaban un arrepentimiento genuino ni una verdadera dependencia. El versículo clave del libro en general es: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eh, Es la clave teológica para entender el caos y la violencia del capítulo 20. La ausencia de un liderazgo central y unificador, un rey humano, y la falta de obediencia a la ley de Dios que ellos tenían, apostasía, llevaron a la nación incipiente de Israel a una anarquía moral. Aunque el Señor es el verdadero rey de Israel en la teocracia, el pueblo se ha alejado de sus mandamientos. El episodio de la guerra civil muestra el fracaso de Israel como nación en vivir bajo la ley divina sin un liderazgo visible que lo guíe y mantenga en orden. Las derrotas iniciales de Israel muestran que la victoria no depende del número de combatientes o su fuerza militar, sino de la obediencia y la dependencia de Dios. El capítulo 20 no es solo un relato histórico, sino una advertencia teológica sobre las consecuencias de la apostasía moral y la anarquía, donde incluso los actos de justicia pueden llevar a la ruina si no están guiados por una verdadera relación con Dios. Ahora bien, ¿qué enseñanza podemos extraer del texto leído? Nos habla en primer lugar de la naturaleza humana y de las consecuencias del pecado. Principalmente nos muestra que el juicio sin misericordia y la justicia por mano propia pueden llevar a la autodestrucción, incluso cuando se busca castigar un mal, o sea, se quiere hacer justicia. Nos muestra la condición caída de la humanidad, advirtiendo sobre el peligro de la autosuficiencia, la venganza descontrolada que lleva al caos que sobreviene cuando el ser humano se aleja de Dios y vive según sus propios intereses. Esto además nos enseña que sin un marco moral y un liderazgo claro, la sociedad se desintegra, toda sociedad se desintegra y la búsqueda de justicia puede convertirse en una violencia desmedida. Incluso la Iglesia, como pueblo elegido, puede descender a la brutalidad y el caos moral cuando se aleja de Dios, al igual que lo hizo Israel en el tiempo de los jueces. La historia cruel de las cruzadas, la guerra de las religiones del medioevo y la conquista territorial de América son algunos ejemplos que se deben estudiar con mayor detalle para no seguir reeditándolos en el presente, porque terminaron en el Holocausto. Asimismo, la acción de Hamás invadiendo tierra de Israel y matando civiles y secuestrando hombres, mujeres y niños, que llevó a la respuesta militar de Israel, está produciendo un holocausto de palestinos, destruyendo pueblos y bloqueando la ayuda humanitaria del resto del mundo. Es otro ejemplo de que la historia se repite cuando cada uno hace lo que bien le parece. Esta historia nos enseña que el celo por la justicia, si no está moderado por la misericordia,
la sabiduría y el dolor por el prójimo puede causar más daño que el mal que se intenta corregir. La frase del libro "en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía" resume la raíz de todo el problema. La falta de una autoridad central y, más importante aún, de una guía moral y espiritual que lleva a toda nación a un estado de anarquía y decadencia como consecuencia de vivir en condiciones pecaminosas. El crimen de Gabá y el pecado que se enseñoreó de quienes buscaron justicia por mano propia y que terminó con la vida de 400.000 israelitas y de los 26.700 de la tribu de Benjamín nos enseña que la autosuficiencia es un camino seguro hacia el fracaso, porque la verdadera fuerza proviene de la dependencia de Dios. Así le enseñó Dios a Zorobabel cuando lideró el primer regreso de judíos desde el exilio en Babilonia a Jerusalén para restaurar la ciudad y el templo. Cuando dijo: "No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu", ha dicho el Señor de los ejércitos. Tengamos siempre presente que el pecado es una enfermedad que se propaga y afecta a la comunidad entera, causando división que termina en destrucción. La llamada grieta social y política que estamos viviendo en Argentina, que lleva a proteger al delincuente y la falta de jueces que juzguen con justicia, está conduciendo a la nación a reeditar el capítulo más negro en lo espiritual y social que hemos estudiado. Y esto crea la necesidad de buscar un liderazgo moral y espiritual sólido para evitar el caos y la anarquía. También nos enseña cómo buscarla. Con el arrepentimiento y el ayuno que buscaron los israelitas luego de las derrotas iniciales, ahí fue cuando se marcó la diferencia que llevó al éxito final. Fue solo después de la humillación, el lamento y la búsqueda de una dependencia renovada de Dios que el Señor les dijo: "Subid porque mañana yo los entregaré", versículo 28, y les dio la victoria sobre los enemigos, sobre Benjamín. La lección es clara. La victoria no vino por su poderío numérico a los de Israel o por la justicia que estaban reclamando, sino por su obediencia, humildad y dependencia de Dios que hizo justicia. Y también nos habla del justo juicio de Dios sobre los que practican la maldad. No solo fue un relato histórico este capítulo de una batalla, sino un juicio severo y una advertencia para todo Israel y también para todo aquel que quiera oír, que la maldad tiene un límite. La guerra civil y la derrota de Benjamín fue una advertencia a Israel, demostrando que el pueblo elegido no era inmune al juicio divino, como tampoco lo será la Iglesia, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. El hecho de que la nación se enfrentara a sí mismo con una tribu hermana ilustra el colapso moral y espiritual al que había llegado la sociedad. Muestra que cuando cada persona hacía lo que bien le parecía, el resultado no era la libertad, sino el caos, la violencia fratricida y la autodestrucción. Y esto nos lleva a la búsqueda de un rey ideal. El libro de Jueces en general ilustra de manera contundente y trágica la necesidad de una autoridad central y, más específicamente, de un rey piadoso para guiar al pueblo de Israel. Los últimos capítulos del libro demuestran el caos total que resulta de la ausencia de un liderazgo. Justicia y redención son dos palabras que siempre van juntas y no se pueden separar. La justicia divina requiere castigo del pecador por su pecado y simultáneamente un proceso de redención para que no vuelva a pecar. La historia que hoy hemos estudiado no fue un acto de justicia, sino un holocausto fratricida que puso en riesgo de extinción a la tribu de Benjamín. Y esto plantea la necesidad de un único líder escogido por Dios que no sea extranjero,
Deuteronomio 17:15, y que pueda consolidar a las tribus de Israel en un solo reino, cuya responsabilidad sería que dicho rey debería ser el garante de la justicia, asegurando que los crímenes no quedaran impunes y que la nación no fuera consumida por el caos. También debería evitar las divisiones tribales y las guerras civiles, promoviendo la unidad y la cooperación en defensa de los enemigos externos y de la promoción del bienestar interno. Y por último, debería guiar al pueblo a obedecer su pacto con Dios. Este rey, que sería conforme al corazón de Dios, comenzó con David, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 13, de cuya raíz, según las profecías, vendía el deseado de todas las naciones, según nos dice Ageo capítulo 2, verso 7, cuyo nombre es Jesús, sobre quien reposaría el Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y poder. Isaías 11, del 1 al 5. A quien el autor de Hebreos, mencionando el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros para perdonarnos toda maldad y reconciliarnos con Dios en paz, nos invita a acercarnos a Él desponiendo toda mala actitud. Así nos dice, versículo 8 del capítulo 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, son palabras del Señor, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita primero lo primero, que es los sacrificios y ofrenda, para establecer esto último. Él, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y a partir del versículo 19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Naciones, oigan todas lo que el Salmo 144, 14 les dice. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. A Él demos gloria por su gran amor, bendición y cuidado que tiene por cada uno de nosotros. Que el amor de Dios conmueva los corazones para desechar toda violencia y así poder experimentar la paz que solo su misericordia y su gracia nos brinda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor le bendiga grandemente.